Amados, y así llegamos a la segunda parte. Porque ahorita, simultáneamente, mientras la mujer corre y avisa en el pueblo, dejando el cántaro, está Jesús y está con sus discípulos. Y sus discípulos, como ya lo vimos en el 27, llegaron de regreso del pueblo después de comprar comida. Pero ninguno de ellos, cuando vieron que Jesús estaba hablando con la samaritana, dijo: ¿qué preguntas? Tanto a la mujer como a Jesús. ¿Qué hablas con ella? Así que ellos solo sabían algo raro está pasando, pero todavía no tenían la confianza de preguntar qué es lo que pasa. Por lo tanto, estamos en el libro de San Juan, capítulo 4, y vamos a leer en el 31. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído a alguien de comer? Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Este es el mandato de Jesús. Así que los muchachos llegan y se dan cuenta que Jesús, aunque ellos le están trayendo la comida y se la están queriendo servir, Jesús dice: no tengo hambre. Y se sorprenden y dicen: ¿cómo es, Jesús? Oh Rabí, maestro, ¿cómo es, maestro, que tú no quieres comer? Y no es que veníamos de camino, y no es que tú te quedaste aquí en el pozo porque estabas, que vimos la semana pasada, cansado, sediento, agotado del viaje. Porque aunque era Dios, vino en carne. Y Él sufrió exactamente los mismos achaques que sufrimos nosotros. Así que si yo camino en el desierto, o donde Él haya caminado esa distancia, si yo tengo sed, ¿qué hago? Yo busco qué tomar. Y si tengo hambre, yo busco qué comer. Y si estoy cansado, me siento en mi sillón, echo mi cabecita al lado y fondeado. ¿Por qué? Porque eso es lo que tenemos que hacer. Entonces llegan los discípulos y saben en qué condición dejaron a Jesús. Y ahora lo ven transformado. Y no solo transformado, sino que no tiene hambre. Y se preguntan: ¿le habrá traído a alguien de comer? Así que, ¿acaso vino alguien mientras estábamos en el pueblo? Y no sabemos cuánto tiempo se tardaron ellos en ir, traer la comida. Y si fueron a pie, porque no tenían moto. Entonces, era largo el viaje. Y llegan. Y les dice Jesús que no tiene hambre. Y Jesús les dijo, cuando ya empiezan a hablar entre sí, porque no le preguntaron a él: ¿y alguien te trajo comida? No, sino ellos entre sí están hablando, pero como él sabe, entonces él dice: mi comida es que haga la voluntad del que me envió. Y aquí él claramente está diciendo: yo soy enviado. Yo no hago lo que yo hago solo porque quiero. Yo soy enviado, yo tengo una tarea. Y yo tengo que acabar con esa tarea. Yo tengo un trabajo. Y cuando yo empiezo a entrar en ese trabajo, cuando yo empiezo a ministrar el poder del Espíritu Santo, la presencia de Jesús y la voluntad del Padre,
¿qué pasa físicamente con él? Que él está saciado. Y cuando uno habla con pastores y con predicadores y con evangelistas, uno escucha eso a menudo. Llegaron a donde iban a servir y tenían hambre, tenían sed, estaban cansados. Pero apenas empezaron a servir, apenas empezaron a predicar, apenas empezaron a hacer a lo que fueron enviados, ¿cómo se sienten? Saciados. Y de repente hay un nuevo vigor en ellos. Y aquí está el hermano Roque, que yo no sé cuántos miles de viajes ha hecho en su vida con la hermana Reina. ¿Y cuántas veces han ido ustedes y no han tenido que comer? ¿Y cuántas veces en el mismo momento de la administración se les fue el hambre? Se fue el cansancio. Se fue el cansancio, se fue el hambre. Y la gente pregunta, ¿cómo es posible que este aguanta tanto? Si se tiene que cansar. ¿Cómo es posible que Moisés subió al monte 40 días y no comió, ni bebió, ni durmió? Porque estaba en la presencia de Jehová. Y para cada uno de nosotros que estamos en el ministerio, cuando nosotros trabajamos en el ministerio, nos olvidamos de comer, de beber y del tiempo. Y muchas veces trabajamos tanto y estamos tan envigorados en el ministerio que nos olvidamos del ministerio más importante, que es nuestra familia. Y a menos que alguien venga y nos diga, hey, tú tienes hijos que atender, no descuides tus hijos, porque estás tan envigorado con el ministerio. No olvides enseñarle a tus hijos de Dios, porque estás tan ocupado evangelizando por todo el mundo. Y después, lastimosamente, pagamos las consecuencias. Amén. Y mi familia a mí me reclamó, papá, ¿y acaso tú todavía estás aquí en la casa? ¿O solo andas en la iglesia todo el tiempo? Porque así era. Uno se pierde en el ministerio. Entonces hay que balancear eso muy cuidadosamente. Y tampoco hay que descuidar su salud. No hay que descuidar su descanso, su alimentación, el deporte, el balanceo en todo. Entonces eso es lo que le está diciendo a Jesús. Mire, yo tengo ese pan. Yo tengo ese alimento que yo recibo en el momento que yo empiezo a ministrar. Así que despreocúpense de mí. Yo hago lo que tengo que hacer conforme a la voluntad de Dios. Y por lo tanto también para cada uno de ustedes que está en el ministerio, cuando ya empiezan realmente a entrar en el ministerio a fondo, no descuiden a sus familias, no descuiden a sus cónyuges. Y si ustedes han sido o son en algún momento, y lastimosamente hay que decir víctimas de un padre o un cónyuge que se olvida que está casado con un ser humano, entonces hay que avisarle, hey papá, hey mamá, hey cónyuge, por favor, aquí estoy. Yo también soy parte de tu ministerio. Así que hermanos, la segunda parte es esta. Jesús dice, tengo comida. Tengo que hacer la voluntad del Padre. Pero a la medida que hacemos la voluntad del Padre, no nos olvidemos también de nuestras familias. Amén.